Hola, hola, aquí estamos de nuevo en su canal en Electrical Code con Joel Martínez. En este video les voy a platicar sobre los factores para seleccionar los conductores o alambres de acuerdo a nuestras instalaciones. Les voy a mencionar también para la gente que nos ve en otras partes en otros países, por ejemplo México, que es donde me puedan ver, que nosotros los electricistas aquí en Estados Unidos nos regimos por el National Electrical Code, que es este libro, y sobre de las reglas de este libro hacemos nuestras instalaciones eléctricas. Puede ser un poco confuso para la gente que no está familiarizada con el trabajo en Estados Unidos, pero pues tenemos que respetar las formas que utilizan, por ejemplo, en México o en Perú, contra las que utilizamos aquí en Estados Unidos. Lo he dicho y lo he platicado con diferentes electricistas. El voltaje, la corriente, la ley de Ohm es universal, pero las maneras que se rige cada región a la hora de hacer instalaciones pues son muy respetables, solamente para que tengan esa información. Vamos a empezar a ver los apuntes que tengo sobre este tema. Espero que les aproveche mucho lo que les voy a comentar en este video. Conductor sizing, selección de conductores. Factores que impactan la selección de conductores. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores que impactan la selección de conductores. Pues es el material, temperatura, insulación, el rating de las terminales, entre varios. Vamos a checar. Dice aquí, por ejemplo, protección de sobrecarga, si es carga continua, clasificación de la insulación o cubierta del conductor, la temperatura ambiente, cuántos alambres corremos en un conduit y la clasificación de las terminales del equipo, entre algunas otras. Entonces hay que tomar en cuenta estos factores antes de elegir un calibre de alambre. Nosotros los que estamos aprendiendo sobre el código eléctrico, el National Electrical Code, tenemos que saber y entender que vamos aprendiendo unas reglas, pero el código por sí solo tiene muchas excepciones y mucho que puedo aplicar esta situación aquí, pero acá no, y si hago este ajuste, entonces sí. Tenemos que tener mucha responsabilidad en el campo, con la gente que nos rodea, cuando le vamos a dar una información. De repente viene un compañero de trabajo y nos dice, oye, ¿puedo instalar este calibre de alambre para esta situación? Antes de contestar, vamos a pensar en los diferentes factores para no confundirlos más y decir sí, y luego no, pero es que se trataba de que es un motor y las terminales no vienen marcadas a 75 grados y todo eso. Entonces, nada más es tener esa responsabilidad de entender lo que vamos a aprender en este video y tener mucho cuidado cuando vamos a dar esa información a alguien más. La tabla 310.104a nos da información sobre las propiedades de la insulación del conductor o la cubierta. Ejemplo: si el conductor no tiene la letra H, su uso es clasificado para utilizar la columna de 60 grados centígrados de la tabla 310.15b16. Ahorita la vamos a ver. Si tiene HH, es adecuado para 90 grados centígrados. Si tiene una H, para 75 grados centígrados. Y un guión con un 2 al final se refiere a que el alambre es adecuado para instalarlo
hasta 90 grados centígrados y en una locación húmeda. Vamos a ver la tabla 310.15b16 y a dar una pequeña repasada. Aquí estamos en la tabla 310.15b16 y aquí tenemos que esta columna es para, estas columnas son para alambre de cobre. Aquí vamos a dividir la tabla para saber que el lado izquierdo es para cobre, el lado derecho para alambres de aluminio. Y estas son las columnas que les decía de 60 grados centígrados, 75 y 90. De la misma manera las tenemos en las columnas que corresponden al alambre de aluminio. 60 grados centígrados, 75 centígrados y 90. ¿Qué es lo que pasa? Que de acuerdo a la columna que utilicemos es la empacidad del conductor. La empacidad varía de acuerdo a la aplicación que vamos a ejecutar. Por ejemplo, del calibre 6 a 60 grados centígrados de cobre, su empacidad es de 55 amperes. Si lo utilizamos en la columna de 75 grados, su empacidad va a ser de 65 amperes. Y si tiene una insolación que corresponde a 90 grados centígrados, su empacidad es de 75 amperes. Muchas veces en el campo queremos tomar ventaja de esa empacidad. Por ejemplo, vemos la tabla, dice que a 90 grados el alambre tiene una empacidad de 75 grados y lo queremos aplicar, pero sin tomar en cuenta, por ejemplo, si lo vamos a instalar de manera subterránea, si lo vamos a instalar en una locación húmeda o si lo vamos a instalar en equipo que está clasificado para las terminales a 75 grados centígrados. Entonces deberíamos de tomar esas empacidades y ya cambiaría, a lo mejor en vez de un número 6 tendríamos que instalar un alambre de calibre 4. En este apunte tenemos, dice, excepto donde se permita lo contrario en el código, solo los conductores en la tabla 310.104a serán utilizados. Otros conductores permitidos son los fixture wires en la tabla 402.3 y el WF, Finally Strand Fixture Wire, también 402.3. Es importante que cuando les dé una referencia de código o una tabla, hagan su apunte y revisen la tabla, ponen el video en pausa, van y revisan la tabla, le dan una mirada y luego regresamos para poder aprovechar la explicación. El calibre de los conductores está basado en el American Wire Gauge, AWG, o el cross sectional o el área cross seccional en circular mío. En la tabla 310.104a, el alambre de menor calibre permisible es el calibre 14. Conductores más chicos que el calibre 14 son permitidos para fixture wire 402.6, motor control circuits, circuitos para control de motores en el 430.72b y el Class 1 Remote Control en el artículo 725.43. Una vez más, hagan esos apuntes y tómense el tiempo y revisen esas secciones. Equipment Terminal Rating. La clasificación de las terminales de los equipos eléctricos. En el 110.14c, equipo de 100 amperes o menos. El conductor debemos de tomar en cuenta la empacidad del conductor en la columna de 60 grados centígrados.
Y nuestra referencia es el 110.14, letra C número 1, letra A 1. Unless list and marked otherwise, conductors must be sized using the 60 degrees Celsius column of table 310.15b16. A menos que esté clasificado y marcado de otro modo, los conductores deben de tomar su opacidad de acuerdo a la columna de 60 grados centígrados de la tabla 310.15b16. Vamos a checar, por ejemplo, ya vimos dos reglas, cómo es, y dice que si no está marcado en el device o en el equipo para circuitos de menores de 100 amperes, si no está marcado de otro modo, debemos de utilizar la opacidad de los conductores de la columna de 60 grados centígrados en la tabla 310.15b16. Vamos a ver este ejemplo. Dice, what size THHN conductor is required for 50 amp circuit? ¿Qué calibre de alambre es requerido para un circuito de 50 amperes? Vamos a la tabla 310.15b16. Como no nos está indicando que está marcado de alguna otra manera, vamos a ver la opacidad para 50. Vamos a ver qué alambre es adecuado para 50 amperes. Ok, vamos a utilizar la columna de 60 grados centígrados. Vamos a buscar 50 amperes. De 40 brincamos a 55. Sería un calibre 6 en este ejemplo. Aunque este circuito sea menor a 100 amperes, si estuviera marcado para terminales de 75 grados centígrados, entonces nuestro calibre sería un número 8, basado en la columna de 75 grados centígrados. Dice aquí, motor terminals conductor, 75 degrees C, 110.14 C1A4. Motors having a design letter B, C, or D on the nameplate. Los motores que tengan en su nameplate, que son diseño letra B, C o D, esta regla nos indica que sus terminales son adecuadas para 75 grados centígrados. Entonces, para este tipo de motores utilizaremos esa columna, la opacidad de esa columna, siempre y cuando la insulación del conductor también esté clasificada para al menos 75 grados centígrados. Aquí tenemos equipment over 100 amperes. Equipo para más arriba de 100 amperes. En la sección 110.14C1, letra B1, nos dice lo siguiente. Unless list and marked otherwise, conductors must be sized using the 75 degrees C column of table 310.15 B16. A menos que estén marcados y clasificados de otro modo, equipo mayor a 100 amperes, deberemos de utilizar la columna de 75 grados centígrados para escoger los calibres de alambre. Y tenemos este ejemplo. What size conductor is required to supply a 150 amp feeder? ¿Qué calibre de alambre necesitamos para alimentar 150 amperes? Una vez más vamos a la tabla 310.15b16, a la columna de 75 grados centígrados, porque es más de 100 amperes y no está marcado de otro modo, y ahí escogeremos el alambre adecuado a esta opacidad.
Ya estamos en la tabla 310.15B16. Vamos a buscar la columna de 75 grados y la opacidad para 150 que está aquí. Y nuestro calibre para este ejemplo sería un alambre de un 0. Vamos a dar una pasada al artículo 240, Overcurrent Protection. Ahí nos indica las reglas para escoger la protección para los conductores y el equipo eléctrico. Vamos a familiarizarnos con este artículo y para sacar adelante nuestros ejercicios. Overcurrent protection must be sized to open the circuit if the current reached a value that will cause excessive heat on conductors. 240.1. La selección de protección para los conductores debe ser adecuada para abrir el circuito en caso de calentamiento excesivo en los alambres. En el 240.4b3 nos indica para seleccionar para servicios, en este caso, o equipo que no sea mayor a 800 amperes, nos permite utilizar el Next Size Up. El siguiente dispositivo más grande. Ahorita les voy a explicar esta regla. Dice aquí, where the conductor and capacity do not correspond with standard overcurrent device rating, the next higher rated device can be used if it is not. Tenemos un servicio o un equipo eléctrico donde nuestra carga calculada en el caso del servicio es de 710 amperes y el equipo utiliza esa capacidad también. Entonces esta regla nos permite que el conductor se escoja a la capacidad que ya nombramos, 710 amperes, y lo podemos colocar en un breaker. Como 710 amperes no es un tamaño estándar de acuerdo al 240.6a, en nuestro siguiente dispositivo sería 800 amperes y sí lo podemos poner en esta situación. Esto es a lo que se refiere esta regla. Conductores a la capacidad calculada, y si es menor de 800 amperes el breaker, no hay ningún problema en ponerlo de esa manera. Tenemos este otro 240.4c que nos indica que si el breaker es mayor a 800 amperes, aquí dice si el breaker del circuito excede 800 amperes, el alambre tiene que tener una capacidad de no menos la clasificación de ese breaker. Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de un servicio de 1000 amperes. En nuestras cargas calculadas podemos tener 840 amperes. Ya no podemos escoger la capacidad del conductor a 840 amperes. Como vamos a poner un breaker de 1000 amperes, tenemos que escoger la capacidad de los conductores a ese rating. En este caso sería unas corridas en paralelo, ya sea en 3 o 4 conduits, depende cómo lo queramos instalar. Y ya de acuerdo a eso, vamos a suponer que yo decido correr esos 1000 amperes en 3 conduits. Tendría que dividir los 1000 amperes entre 3 y nos va a dar 330 y tantos amperes. Y luego voy a la tabla 310.15b16 y ahí escogería el calibre de alambre. Vamos a checar en esta situación qué alambre escogeríamos. Teniendo el cuidado adecuado, utilizaríamos la columna de 75 grados centígrados y saber, en este caso vamos a utilizar cobre, pero también vamos a ver de qué calibre utilizaríamos si fuera aluminio.
voy a buscar un alambre que me permita que lleve la capacidad de 333 amperes. En este caso tenemos 335 en cobre y el alambre sería 400 kc mío. En esta situación me tocaría correr, suponiendo que es un servicio trifásico, 3 alambres de 400 kc mío por pipa más un neutro para poder cubrir los 1000 amperes que requiere el servicio. Ahora vamos a checar si fuera de aluminio. Yo creo que nos convendría más correrlo en 4 pipas, pero tenemos que manejar este ejemplo de 3 conduits. Entonces buscamos esa opacidad y nos da de 340 amperes y el calibre sería 600 kc mío. Hay una variación en cuanto al material y sus opacidades. En cobre necesitaríamos 400 kc mío, 3 conductores por fase. En aluminio necesitaríamos 3 conductores por fase de 600 kc mío. Así es como manejamos estas reglas. Overcurrent Protection, Small Conductors, 240.4D. Denle una leída al 240.4D. Es importante, como les repito, que cuando dé una sección hagan el apunte, pongan el video en pausa, vayan a revisarla para seguir aprendiendo de la manera que estoy explicando. Allí nos indica que el calibre 14 va a llevar una protección de 15 amperes de acuerdo al 240.4D número 3. El calibre 12 una protección de 20 amperes y la sección que es 240.4D 5. El calibre 10 30 amperes deberá llevar una protección de 30 amperes y nos lo indica en el 240.4D 7. En esta regla tenemos ciertas confusiones con la gente que trabajamos solamente en lo residencial. Ellos creen que el calibre 12, 14 y 10, así en 14, 12 y 10, solamente debe de ir protegido con 15, 20 y 30 amperes. Y eso en residencial es muy común hacerlo de esta manera y así debe de ser. Pero una vez que salimos del campo residencial, esto varía y ahorita vamos a ver las secciones en donde nos permite hacer otro tipo de instalación o proteger, por ejemplo, un motor con un breaker calibre 40 y ponerle alambre 14 y es correcta la instalación. Lo vamos a aprender y lo vamos a entender. Aquí es donde nos dice que excepto donde lo permita el 240.4E o G, Overcurrent Protection no debe de exceder los valores que ya vimos, pero dice donde lo permita el 240.4E o G, ahí sí se puede proteger de manera diferente. Y es importante ir a esas secciones para poder saber a qué se refiere. La opacidad de los alambres en la tabla 310.15b16 está regulada para instalaciones en una temperatura ambiente de 30 grados centígrados o 86 Fahrenheit. Hay que estar muy pendientes de ello, porque al haber un cambio en la temperatura de la instalación, tenemos que hacer una corrección. Y ahorita vamos a ver esas reglas para corregir opacidades. Dice aquí, Ambient Temperature Correction. En el 310.15b2, en esa tabla, nos indica que los conductores instalados a una temperatura ambiente que no sea 86 Fahrenheit tienen que corregirse la opacidad de acuerdo a la tabla 310.15b2 letra A. Vamos a ver esa tabla y les explico. Ok, aquí tenemos la tabla. Aquí tenemos
Aquí tenemos la temperatura con la que se clasificó el conductor. Son las diferentes temperaturas que ya hemos estado viendo, 60, 75 y 90. Y aquí tenemos las temperaturas ambiente. En este lado, en el lado derecho, las americanas, Fahrenheit, y en el lado izquierdo, centígrados. En un examen tenemos que tener mucho cuidado al leer la pregunta. ¿Qué nos está diciendo? ¿A grados centígrados o Fahrenheit? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, vamos a hablar de temperaturas para instalaciones en temperatura ambiente de 96 a 104 y en los centígrados de 36 a 40 grados centígrados. Y vamos a checar cuál es nuestro factor de corrección que debemos de aplicar aquí. En la ampacidad de 60 grados debemos de bajar esa ampacidad al 82%. En la de 75 grados al 88% y en la de 90 grados al 91%. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que sepan cómo se elabora la respuesta. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál es la ampacidad del número de alambre calibre 12 instalado en una temperatura ambiente de 50 grados Fahrenheit? Vamos a desarrollar esta respuesta. Primeramente tenemos que ir a la tabla 310.15b16 y buscar, de acuerdo a la insulación que se nos dio, la ampacidad de ese conductor. En este caso es un THHN. Una vez que hallemos esa ampacidad, apuntamos su valor y luego vamos a la tabla de la corrección de ampacidades y hacemos el D-Ray Factor. Vamos a checarlo. Ok, aquí estamos en la tabla 310.15b16 y vamos a buscar la insulación THHN. Y aquí está. En la columna de 90 grados centígrados, ahora vamos a buscar el calibre 12. Aquí lo tenemos y nos dice que el calibre 12 a 90 grados centígrados tiene una ampacidad de 30 grados, de 30 amperes, perdón. Entonces nos toca venir a checar esta tabla de la corrección de ampacidades y buscamos en la columna de 90 grados centígrados para el alambre, para la ampacidad del alambre. Ya sabemos que vamos a buscar ese valor en esta columna. Entonces ahora vamos a buscar que decía que a 50 grados Fahrenheit y nos indica, en este caso hay que aumentarle el factor del 15%. Entonces si su ampacidad es a 30 grados centígrados de acuerdo a la tabla 310.15b16, pero lo voy a instalar en una temperatura ambiente fría, puedo, de acuerdo a esta tabla, levantar esa ampacidad a lo que me indica, al 1.15, que sería 30 por 1.15. Entonces 30 por 1.15 es igual a 34.5 amperes. Esa sería 34.5 amperes sería la respuesta. Seguimos con estos ejemplos. ¿Cuál es la ampacidad del calibre 6 THWN-2 instalado en una temperatura ambiente de 50 grados centígrados? Y vamos a hacer la misma operación del ejemplo anterior. Vamos a ir primero a la tabla 310.15b16 a buscar el tipo de insulación que nos dieron, en qué columna corresponde. Una vez que tengamos la ampacidad de acuerdo a esa columna, hacemos nuestro apunte y luego regresamos a la tabla hacer la corrección de la temperatura ambiente. Ya estamos aquí en la tabla 310.15b16 y vamos a buscar la insulación que se nos dio. Aquí está, corresponde a la columna de 90 grados centígrados, el calibre es 6 y la ampacidad a esta temperatura es de 75
amperes. Hacemos ese apunte. Ya estando en la tabla 310.15b2, letra A, vamos a buscar nuestra columna de 90 grados. Vamos a buscar nuestra temperatura ambiente de 50 grados centígrados. Y aquí nos dice que tenemos que hacer un D-rate del 82% de la opacidad que tenemos. Habíamos dicho que de acuerdo a la tabla 310.15b16, la opacidad del calibre 6 en la columna de 90 grados centígrados es de 75 amperes. Como lo vamos a instalar en una temperatura ambiente de 50 grados centígrados, tenemos que hacer una corrección al 82% de esa opacidad. En este caso vamos a multiplicar 75 por 0.82 y la opacidad sería 61.5, serían 62 amperes, 0.5 para arriba ya se redondea el ampere. Entonces 62 amperes sería la respuesta en este ejemplo. Ahora, esto es así de simple, ¿verdad? Vamos a instalar el alambre en una temperatura ambiente de X temperatura, pero también existe la tabla que nos indica qué tanto porcentaje de la opacidad debemos de bajar o de ajustar de acuerdo a cuántos alambres que lleven corriente van juntos en un conduit. Y vamos a revisar esa manera de corregir la opacidad también. La tabla que les mencioné es la 310.15b3, letra A. Y ahí nos va a indicar, de acuerdo a cuántos alambres van en un conduit, el porcentaje al que se va a corregir la opacidad. Vamos a revisarla. Dice aquí, tabla 310.15b3A, nos pregunta, ¿cuál es la opacidad ajustada de 4 alambres calibre 12 PHWN-2 en un conduit? Entonces vamos a ir a la tabla 310. En este caso, nuestros pasos serían ir primero a la tabla 310.15b16, sacar la opacidad del calibre 12 de acuerdo a la insulación que se nos está mencionando. Una vez que tengamos la opacidad, vamos a la tabla 310.15b3A y ahí nos está indicando el ejemplo que son 4 conductores. ¿A qué porcentaje tendríamos que corregir esa opacidad? Vamos a ver. Primeramente, venimos a la tabla 310.15b16 a ubicar, de acuerdo a la insulación del alambre, su opacidad. Aquí la tenemos. Entonces, ahora vamos, esto cae en la de 90 grados centígrados. Y ahora vamos a buscar el calibre 12. Nos indica que la opacidad es de 30 amperes. La opacidad de 30 amperes hay que corregirla de acuerdo a lo que nos indica en la tabla 310.15b3A, porque van a ir 4 conductores en una pipa, 4 current carrying conductors en una pipa. Vamos a checar. Ya estamos en la tabla 310.15b3A y dice aquí adjustment factors for more than 3 current carrying conductors. Entonces estamos trabajando con el calibre 12, que tiene una opacidad a 90 grados centígrados de 30 amperes. Nosotros caemos en de 4 a 6 conductores, nuestro ejemplo es de 4 conductores, y tenemos que corregir esta opacidad a 80%. Entonces, ya que estoy aquí en su libro, marquen aquí en un lado que aquí es porcentaje, como ustedes lo quieran marcar, para que sepan que estos valores son porcentajes. Ya que multiplicamos 30 por 0.8, el resultado será nuestra respuesta a este ejemplo. En este caso son 24 amperes. Ok, el ajuste de opacidad en un nipple que tiene menos de 24 pulgadas no aplica.
ahí podemos poner los alambres a la ampacidad que nos indiquen las tablas, la 310.15B16. Vamos a ver este apunte. Dice, conductor ampacity adjustment do not apply to conductors bundling having a length no more than 24 inches. Eso es lo que nos indica que no debemos de tener ninguna corrección si el nipple en el que están no excede los 24 pulgadas. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál es la ampacidad de 4 conductores de calibre número 10, current carrying, THWN-2, en una temperatura ambiente de 150 grados Fahrenheit? Vamos a checar esto. En este ejemplo tenemos que visitar las 3 tablas. 310.15B16, 310.15B3A, 310.15B2A. Hay que visitar las 3 tablas y hacer las correcciones adecuadas. Vamos a desarrollarlo. Primeramente, 310.15B16, a ubicar la ampacidad del conductor de acuerdo a su insulación. Una vez más, estamos en la de 90 grados centígrados, el calibre es 10 y la ampacidad es de 40 amperes. Apuntamos 40 amperes. Es importante apuntar, no tratar de hacerlo con la memoria porque nos podemos equivocar. En el examen siempre tenemos el agobio del tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo en el examen. Entonces, de acuerdo a sus capacidades, yo les recomiendo que como quiera no le dejen a la cabeza los números, porque puede traicionarnos ahí el nervio. Entonces apunto 40 amperes. Después voy a la tabla 310.15B2A, a la columna de 90 grados centígrados para el alambre, la ampacidad del alambre, y luego nos está indicando que la temperatura es a 150 Fahrenheit. Y nuestro derail factor es de 0.58. Hay que reducir esa ampacidad al 0.58. Entonces tenemos que 40 amperes por 0.58 es igual a 23 amperes, 23.2, son 23 amperes. Ya después de esta corrección, el alambre solamente tiene una ampacidad de 23 amperes. Ahora, falta ir a la tabla 310.15B3A a reducir el porcentaje por los alambres que van en el mismo conduit. Ya estando en la tabla, una vez más nuestro ejemplo cae en este, que son 4. Esa ampacidad de 23.2 la debemos de bajar al 80%. Entonces, multiplicamos 23.2 por 0.8 y nos da nuestra respuesta es 18.56, que ya son 19 amperes. Esta es la importancia de entender las tablas y cómo vamos a tener que hacer los ejercicios. Desde una ampacidad de 40 amperes del alambre a 90 grados centígrados, ya con las correcciones de ampacidad nos dimos cuenta que solamente podemos usarlo con 19 amperes. No más, esa es nuestra respuesta. Ok, esta es la primera parte del video. Espero que les guste la manera que trato de plasmar la información. Mírenlo cuantas veces necesiten para que puedan entender las reglas. Y recuerden que nuestro reto diario es superarnos a nosotros mismos. Los veo